Vamos a dar inicio con esta pequeña reflexión referente a la misión. Vamos a ponernos a hacer un momento de silencio en actitud de oración. Vamos a recordar un texto del apóstol San Pablo que pone como punto central de su ministerio el proceso evangélico de la fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Del apóstol San Pablo a los Corintios. Predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria. Es más bien un deber que me incumbe. Y ay de mí si no predicara el Evangelio. Palabra de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Nos sentamos para poder reflexionar en torno a la misión. Quiero hacer un poquito de introducción a este tema, unas palabras muy personales. En este mundo tan convulsionado en el que estamos, carente de tantos valores, vacío de sí mismo y sobre todo vacío de lo divino, el hombre camina muchas veces errante, sin un horizonte, en busca de la felicidad y de su propia libertad. Es difícil que por sí mismo pueda encontrarle sentido a la vida y a su caminar. La iglesia, consciente de esta realidad, consciente de que es prácticamente una enfermedad existencial que acontece en la vida y en el corazón de los hombres, necesita entonces iluminar esta realidad desde una perspectiva meramente evangélica. La encíclica del Papa San Juan Pablo II nos regala tres aspectos en relación al sentido profundo de la evangelización. Lo primero es, la iglesia debe dirigir la mirada del hombre. Es decir, nos colocamos en una actitud de cristianos y lo primero que podemos constatar es que nuestra mirada hacia lo divino está totalmente distorsionada. La iglesia, como madre y como maestra, es la primera en poder dirigir la mirada del hombre hacia Dios. Segundo lugar, la iglesia debe orientar la conciencia. Orientar la conciencia. Y tercero, debe llevar al hombre a una experiencia profunda de intimidad con Dios, no solamente desde unos aspectos, sino más bien de su propia vida integral. Miremos entonces estos tres aspectos que nos regala la encíclica Redentoris Missio, es decir, la misión del Redentor. Dirigir la mirada del hombre hacia Dios. Todo esto enfocado dentro del marco de la evangelización o de la misión. Para ser misionero hay que tener definido el objetivo. Es decir, no podemos ser misioneros a tientas, sin saber hacia dónde vamos. Tener definido el objetivo, no con una mirada distorsionada, esquivando la realidad misma, donde debe ser enfocado el corazón del Evangelio. Y no podemos ser misioneros sin saber hacia dónde nos dirigimos. Dice el Papa Pablo VI en la encíclica Evangelii Nunciandi: este hombre
vive con esperanza, es decir, nosotros como hombres vivimos con esperanza, pero al mismo tiempo vivimos perturbados e invadidos por el temor y por la angustia. Esto impide el proceso concreto de la evangelización en todas las dimensiones. Cuando tenemos el corazón perturbado, recordemos un poco el texto de la resurrección de Jesús, el texto de los discípulos de Maús. Iban con el corazón, un corazón perturbado, tener un corazón invadido por el miedo, por el temor, por la angustia, le quita fuerzas a la evangelización o al proceso de la misión. Segundo momento, orientar la conciencia. El misionero no debe de parcializarse con la intención de facilitar los procesos de evangelización. Es decir, debe tener total claridad de su objetivo como auténtico discípulo del Señor. El misionero no hace una especie de pantomima de la evangelización, con la intención también de tranquilizar su propia conciencia. No, al contrario, el verdadero misionero es un hombre, es una mujer de conciencia auténtica. Es decir, no se puede evangelizar pretendiendo ocultar ciertas realidades del contexto social, del contexto espiritual, de todos los contextos en el que se desarrolla el hombre. Tercer momento, que el hombre viva con toda su humanidad la experiencia de Cristo Jesús o de Cristo Redentor. Dios, en su infinito corazón, en su infinita misericordia, quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. La evangelización no es otra cosa que el anuncio de una verdad auténtica, no de una verdad disfrazada, no de una verdad parcializada. No, es la verdad auténtica que tiene en el centro la persona de Cristo Jesús. Por lo tanto, entonces, el hombre es en su ser íntimo integralidad. No es una isla, no es una figura fragmentada, es comunión, no individualismo, es encuentro, no indiferencia. Todo esto debe de acontecer en la vida del hombre para que la misión sea realmente un proceso auténtico de evangelización. Nos preguntamos entonces, ¿cuál es el origen de la misión? ¿Dónde se origina el proceso de la misión? Primero, la misión parte de un encuentro, de una aceptación, de un desprendimiento y por último, de un anuncio del mensaje de Cristo Jesús. No se puede ser cristiano, mucho menos misionero, si no hay encuentro personal, concreto, auténtico con la persona de Cristo Jesús. Porque puedo disfrazar el encuentro y puedo encontrarme simplemente conmigo mismo. Pero al encontrarme conmigo mismo y no encontrarme con Jesús, puedo distorsionar la verdad del Evangelio. Y en vez de anunciar a Cristo Jesús, voy a anunciarme a mí mismo. Encuentro personal con Cristo Jesús. La Biblia está plasmada de diferentes encuentros. El encuentro, por ejemplo, de Jesucristo con la samaritana, que Jesús le invita a la samaritana a entrar a la profundidad del pozo de Jacob. El encuentro de Jesús con la mujer adúltera, que le invita a sanar el corazón, a sanar
toda su vida interna para poder descubrir el misterio profundo de la divinidad. El misterio con el encuentro, de Jesús con Zaqueo. Zaqueo, que pretende pasar desapercibido en el contexto de la evangelización de Cristo Jesús. Sin embargo, es más bien mirado por la profundidad de la mirada de Cristo Jesús, que le invita a bajar del árbol y a entrar en su propia intimidad. Podemos encontrar o enumerar distintos encuentros que aparecen en la Biblia que propician el proceso de la evangelización de cada misionero. Pero, ¿dónde es realmente el origen de la misión? Primero, el origen de la misión radica en la fe en Jesucristo. No se puede ser misionero sin antes creer. Pero no es simplemente una profesión de fe, es más bien la profesión de fe en un Dios que es uno y trino, que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo. La misión universal de la Iglesia nace de la fe en Jesucristo. Sin la fe en Jesucristo no podemos descubrir el misterio de la misión, porque el contenido de la misión se llama Jesús de Nazaret. Y sin creer en Jesús de Nazaret, el contenido entonces de la misión sería totalmente vacío, superficial, efímero, no tendría rostro y sería más bien una propaganda de un creer totalmente distante de la persona de Jesús. Tal como expresa la profesión trinitaria: creo en un solo Señor, que es Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Más adelante dirá que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre. Este es, en todo caso, el contenido de la evangelización, que está plasmado en la profesión de fe. Aquel Dios eterno que expresa el prólogo de San Juan, que existía desde el principio, se ha encarnado en el vientre de María, momento de la encarnación. ¿Para qué? Para que nosotros, los hijos, que estábamos totalmente perdidos, fuéramos capaces de encontrar la luz de la redención. La evangelización o la misión tiene también su origen en el misterio del perdón. No podemos ir a evangelizar y hacer que los demás se reconcilien si antes nosotros no hemos sido perdonados, no hemos descubierto el don del perdón. Porque alguien que no ha sido perdonado no puede tener experiencia del perdón y por lo tanto difícilmente llevará a los otros al perdón de Dios. Es decir, hay que descubrir primero el rostro misericordioso de Cristo por medio del perdón para hacer que otros lo descubran. Recordemos un poco el encuentro que tiene Felipe con el eunuco. El texto que está leyendo del profeta Isaías. Mientras va leyendo el texto del profeta Isaías, Felipe le pregunta: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el eunuco responde: pero ¿cómo puedo comprender lo que estoy leyendo si nadie me lo explica? A esta respuesta del eunuco radica o da inicio también el proceso de la misión. La misión es una catequesis que necesita en primer lugar ser explicada para poder ser comunicada.
No soy yo el dueño de la interpretación del evangelio que comunico. Es más bien el Espíritu Santo que me lo transmite, me lo explica, y yo con una actitud de disponibilidad acojo el don de la palabra y de ya interpretada la doy a conocer. Dice que después del proceso de explicación inicia entonces el proceso de la misión. Enseguida Felipe invitó al eunuco que pudiera entrar en el proceso sacramental de la vida, de la fe, fue bautizado y después se puso a evangelizar. La gran pregunta que surge entonces para todos nosotros, nuestra tarea es ser fiel al mensaje del que somos todos nosotros servidores, no dueños, somos servidores, y que debemos transmitirlo intacto. Debemos transmitirlo intacto, repito, no fragmentado, y debemos transmitirlo en vivo. No debe de ser una copia, sino debe de ser el auténtico evangelio. El sínodo sobre la evangelización de 1974 y el texto de Evangelii Nunciandi, que es la carta magna de la evangelización, nos presenta entonces tres preguntas acuciantes. La primera: ¿qué eficacia tiene en nuestros días la energía escondida de la buena nueva, que es capaz de sacudir profundamente la conciencia del hombre? ¿De qué manera entonces, dándole también una transliteración a esta pregunta, de qué manera el evangelio toca las vibras más profundas del corazón del hombre? ¿De qué manera lo hace? Es la pregunta entonces. ¿Y qué eficacia tiene en nosotros? ¿Cuántos de nosotros estamos interesados en encontrarnos con esta palabra que es viva, que es eficaz, que transforma la vida del hombre y que salva la vida del hombre? ¿Cuántos de nosotros estamos preocupados e interesados por encontrarnos con ella? La segunda pregunta dice: ¿hasta dónde y cómo esta fuerza evangélica puede transformar verdaderamente al hombre de hoy? Es la gran pregunta en relación a la evangelización que propone Evangelii Nunciandi y el sínodo de la evangelización de 1974. ¿De qué manera entonces esta fuerza evangélica transforma la vida del hombre? Es decir, evangelizamos, pero los resultados son mínimos, escasos y muchas veces nulos. ¿Será que habrá que cambiar entonces el método del proceso de evangelización para que la respuesta sea eficaz y concreta? ¿Será que los métodos de evangelización que estamos dando de misión ya son obsoletos? Preguntémonos entonces, iluminemos nuestra vida de fe desde esta pregunta que propone: si la evangelización o nuestra actitud ante la evangelización realmente es auténtica y es como la ha querido nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál es entonces el contenido de la evangelización? ¿O cuál es el contenido de la misión? Primero, el contenido de la evangelización es inseparable de tres realidades: Cristo, iglesia, evangelización. No podemos pretender ir a la misión con una Biblia en la mano, desconociendo la realidad cristocéntrica de la evangelización. Es decir, Cristo es el centro de la evangelización y no nosotros. Nosotros somos instrumentos de la evangelización. El primer momento entonces es que
El contenido de la evangelización es Cristo Jesús. Segundo momento, la iglesia. La iglesia es el vehículo de la evangelización. No podemos acoger, recibir la evangelización por otra vía más que por la iglesia. La iglesia es en todo caso quien propone, transmite, comunica, da a conocer el misterio profundo de la evangelización, que en todo caso es Cristo Jesús. Esta iglesia lo da a conocer a través de dos naturalezas. Como madre, por un lado, que se llena de ternura y sabe las necesidades de los hijos, y por otro lado, como maestra, dando a conocer una metodología específica, concreta, que sea capaz de transmitir auténticamente el contenido y que la comunidad sea totalmente receptiva al contenido de la evangelización. Y lo último es la evangelización, que en todo caso es para nosotros Cristo Jesús, que se condensa en esta palabra que hoy tenemos aquí, que es la Sagrada Escritura, la revelación, en la tradición apostólica y en el magisterio mismo de la iglesia. Otro detalle que radica en el contenido de la evangelización o de la misión. El contenido de la misión tiene un carácter trinitario, lo decíamos al principio. No puedo ir a evangelizar solamente en nombre de Cristo, ¿verdad? Si no soy consciente de que el Padre y el Espíritu acompañan la misión. No puedo ir a evangelizar solamente desde el Padre, si no soy consciente que el Hijo y el Espíritu acompañan el contenido de la misión. Es decir, nuestra fe radica o tiene sus raíces en una fe totalmente trinitaria. Si no es así, entonces la fe no es realmente católica. Por eso, cuando iniciamos nuestra vida en la fe, que recibimos el sacramento del bautismo, somos bautizados en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y recibimos una triple misión de ser sacerdotes, de ser profetas y de ser reyes. Esta misión habrá que cumplirla. Debemos de ser conscientes de lo que hemos recibido. Esta salvación que la recibimos por Cristo Jesús, que es el proceso de la evangelización, debe ser el centro, el culmen y el dinamismo de toda la proclamación del Evangelio, que tiene como centro a Cristo Jesús. Ser misionero, San Pablo lo dice, no es cuestión de mérito propio. Ser misionero no radica en mis cualidades que puedo tener. Es decir, no soy misionero por la gran cantidad de cualidades que tengo. Soy misionero por don, por gracia y por misericordia de Dios. San Pablo lo dice, todo es gracia, todo es don. Pero la evangelización, como dice el Papa Benedicto XVI, no solamente es un don de Dios, sino también es una tarea. Es decir, la evangelización no se construye de brazos cruzados. La evangelización no se construye sentados. La evangelización se construye entrando en el dinamismo de una iglesia que es peregrina. Ahora, ¿cómo comprender entonces esta misión? La misión hay que comprenderla desde dos perspectivas. De una dimensión hacia adentro y desde una misión hacia afuera. Desde dos perspectivas. ¿Cómo se entiende entonces la misión hacia adentro?
La habían dejado así después. La misión hacia adentro. La iglesia comienza por evangelizarse a sí misma. Es decir, la iglesia no debe desconocer su propia realidad. La iglesia comienza por evangelizarse a sí misma. La iglesia siempre tiene la necesidad de ser evangelizada si quiere conservar su frescor, su impulso y su fuerza para anunciar el evangelio. Una iglesia que no se mira hacia adentro, que no reflexiona en torno a su realidad misionera, a su realidad como instrumento de misión, es una iglesia que se empobrece, que se envejece y que pierde su dimensión misionera, su frescor y su impulso del Espíritu. La iglesia que se evangeliza a través de una conversión en primer lugar, de una renovación constante para poder evangelizar a todo el mundo entero. Y solamente así, entrando en la renovación de su propia vida y entrando en el proceso de conversión, su mensaje es entonces creíble. Miremos la otra perspectiva. La iglesia que se evangeliza, o hace misión hacia afuera. Recordamos un poco aquí el Concilio Vaticano II, 1963-1965. Cuando San Juan, estando en la cárcel, manda a sus discípulos a preguntarle a Jesús. Jesús ya se escuchaba que andaba misionando, curando enfermos, sanándolos de todas enfermedades. Y San Juan quiere asegurarse de que realmente ese Jesús es el Mesías. Y manda a los discípulos a preguntarle entonces a Juan: ¿eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro? Esa es la gran pregunta que aparece entonces en el Concilio Vaticano II y que da inicio a la reflexión del Concilio Vaticano II. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? A esa pregunta entonces la iglesia tiene que replanteársela y debe de también de preguntarse como iglesia de Jesucristo. ¿Esta realmente es la iglesia de Jesucristo? ¿Es la iglesia que marcha, que comunica y que transmite auténticamente el evangelio? ¿Esta es la iglesia de Jesucristo? ¿O tenemos que esperar a otra iglesia que sea capaz de transformar las realidades más profundas del corazón del hombre? Esa pregunta entonces debe estar inscrita en el corazón de nosotros. ¿Por qué? Porque si no nos preguntamos, porque si no nos renovamos, porque si no entramos en el proceso de la conversión, entonces la palabra, el evangelio que transmitimos, la misión no va a ser entonces creíble. ¿Cuál es entonces ahora, en tercer lugar, la gran propuesta de la misión? ¿En qué consiste? Primero, en presentar la propuesta del reino de los cielos de manera clara y de manera auténtica. Es hacer que los pueblos sean capaces y que todos nosotros seamos capaces de ser discípulos auténticos de Jesucristo. La gran propuesta de la misión es que el hombre tenga la capacidad de encontrar la libertad verdadera, no una libertad disfrazada. La cuarta propuesta es la invitación a profesar la fe en un Dios que es uno y trino. Decíamos, ese es el contenido de la misión o de la evangelización. No somos nosotros autoenviados,
La iglesia nos envía, el Espíritu nos impulsa, nos ayuda a interpretar el contenido que vamos a transmitir. Por eso ninguno de nosotros puede creerse dueño de la palabra, dueño de la evangelización, y mucho menos debe creerse enviado por sí mismo. Nadie puede ser enviado por sí mismo. Dentro de esta propuesta de la evangelización aparece un aspecto esencial: la comunión. Si no hay comunión, no hay iglesia. Si no hay comunión, se distorsiona el contenido de la evangelización y del evangelio. ¿Dónde está el signo entonces de una iglesia auténtica? En la imagen concreta de la comunión. Es decir, que sean uno para que el mundo crea que realmente somos cristianos, hijos verdaderos de Dios. Por lo tanto, entonces, la comunión de la iglesia es para nosotros la carta de presentación que nos convierte en verdaderos y auténticos discípulos de Cristo. La comunión da un impulso misionero que se convierte siempre en signo de vitalidad, así como su disminución, es decir, a medida de que la comunión se va perdiendo, se expresa concretamente la crisis de la fe. Cuando se pierde la comunión, se pierde el sentido del caminar de la iglesia. Y tenemos no iglesias, sino que tenemos grupos, tenemos islas y más concretamente tenemos sectas dentro de la misma iglesia. A veces podemos encontrar eso dentro de la iglesia, grupos que parecen sectas y no parecen comunidades verdaderas. No se puede entonces entender la misión de la iglesia desde esa dimensión fragmentada. No somos islas, no somos sectas, somos comunidad de creyentes capaces de transmitir la verdad del evangelio. Dice, ya para ir concluyendo, en la propuesta de la evangelización, dice Evangelii Nunciandi, la iglesia no debe de tener miedo, no debe de expresar una actitud mezquina. Lo que decía el Papa: prefiero una iglesia accidentada, capaz de salir al encuentro del otro y de las necesidades, y no una iglesia enferma por conservarse a sí mismo, por encerrarse en su propio yo. Por eso dice la carta magna de la evangelización: la iglesia no puede ser mezquina, y la renovación de la fe y de la vida cristiana es la que hace capaz de que la misión de la iglesia se renueve, que tenga una nueva fuerza en la fe y que tenga una identidad propia. A veces como iglesia carecemos de identidad. Por eso las sectas protestantes nos ganan, porque carecemos de identidad propia. Y a veces decimos, no, es que es lo mismo, es lo mismo. Bueno, igual si voy a esta iglesia o si voy a la otra secta protestante, es lo mismo. Total, se habla de Dios. Pobreza de la fe, carencia de identidad cristiana. Por eso entonces, cuando carecemos de identidad cristiana y cuando hay pobreza en la fe, escogemos cualquier secta protestante y dejamos la verdadera iglesia de Jesucristo. Ese es el gran peligro cuando no interpretamos o cuando no profundizamos en la fe. Pidámosle a Dios entonces, hermanos, que esta iglesia de Jesucristo sea realmente una iglesia misionera, capaz de salir de sí misma, sin miedo a equivocarse, capaz de transformar las realidades hondas
de nuestra humanidad. Concluyo. Esta es la iglesia que con la mano puesta en la conciencia es capaz de responder con libertad lo que carece, porque la iglesia es santa, pero también al mismo tiempo es pecadora, porque quienes la componemos somos pecadores. Con la mano en la conciencia, esta iglesia es capaz entonces de responder con libertad de lo que carece y lo que tiene como recurso para llevar a sus hijos a Dios. ¿O es la iglesia que tiene que nacer de nuevo, a quien el Señor debe practicarle nuevamente, como a los niños en el proceso del bautismo, debe de practicarle el éfeta? Es decir, debe de abrirle los oídos, porque los tiene cerrados y es incapaz de escuchar los gritos de los pobres y el llanto de los que sufren. Debe de abrirle los labios, porque ha perdido la capacidad del profeta de anunciar la buena nueva de la salvación y denunciar las injusticias. Debe de abrirle los ojos, porque al igual que el ciego Bartimeo, desconoce hasta el suelo en el que descansan sus pies. Una iglesia sin rostro no es iglesia. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Muchísimas gracias.